En vivo estamos en Puntal AM y abordando las diferentes aristas que tiene el decretazo que acaba de presentar el presidente Javier Milei y que ya tiene sus repercusiones, sus cacerolazos, la justicia también, los partidos políticos organizándose para ver qué va a pasar con esto, ¿no? Y cómo va a implementarse. Ayer hablábamos con un abogado constitucionalista que nos daba su parecer al respecto sobre si esto es una medida constitucional, inconstitucional, si pasa o no por encima del Congreso. Vamos a abordar puntualmente, entre varias cuestiones que fueron presentadas en el DNU, la reforma laboral que plantea. ¿Y por qué reforma laboral? Porque hay varios puntos que queremos conversar. Uno de los puntos es la reducción de indemnización por despido. Uno de los puntos. O la ampliación del periodo de prueba en gente que empieza a trabajar. Pero hay un montón de cosas para analizar y entonces por eso le agradecemos a Emiliano Perotogui, que es vicepresidente de Foro del Derecho del Trabajo, que está en contacto con Puntal AM para conversar un poco sobre estos temas. Hola Emiliano, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Paula, ¿cómo andan? Bueno, bien. ¿Cómo empezamos a analizar esto? Bien, es una forma de decir, hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre. Los estudiosos de los determinados temas que aborda el DNU dan su parecer y no queríamos, por supuesto, dejar afuera al tema laboral, porque es una reforma muy importante la que se viene si este DNU sigue adelante, porque está también, y lo leíamos en Puntal, la posibilidad de que se voltee, ¿no? Por parte de la oposición tienen los elementos para eso. Veremos. Mientras tanto, si sigue vigente, ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, en primer lugar, entraría en vigencia el 29 de diciembre, ¿sí? Todavía no está vigente el decreto, el decretazo, como vos bien le decís. A mi modo de verlo, bueno, el presidente se ha tomado atribuciones legislativas, la gente creo que no lo ha votado para eso, pero bueno, como bien vos decís, la faz constitucional será tarea de la justicia, que es el primer obstáculo o el segundo órgano de control después del Congreso, que va a ser el que va a analizar la constitucionalidad o no, que a mi modo de ver no estaríamos en algunas cuestiones, como por ejemplo la laboral, es una cuestión de emergencia como para no tener que debatir una reforma de trabajo. No somos ciegos y eh, cada vez que asume un presidente se habla de esto. Es necesaria una reforma laboral. La ley de contrato de trabajo es bastante antigua y hay muchas nuevas formas de trabajar que no están contempladas en la misma. Entonces, no somos necios y entendemos que se requiere una reforma del trabajo, pero la misma tiene que ser debatida, pensada estratégicamente y no puede emanar del Poder Ejecutivo solamente. Mm. Eh, Ese es mi modo de verlo. Respecto a los cambios que trae este DNU, yo me atrasaría 10 días y en primer lugar el golpe que se le ha dado al mundo del derecho del trabajo lo encontramos con la eliminación del Ministerio de Trabajo. Claro. Si se quieren eliminar ministerios, está perfecto, pero el del trabajo no podemos eliminarlo, no puede estar subsumido a una secretaría, el órgano de los dos o tres más importantes que tiene un país. No podemos depender de producción o de economía, el mundo de los trabajadores. Pensemos que la relación de trabajo es un vínculo por el que todos los habitantes de este país pasamos, como empleados o como empleadores. Cualquiera que tenga una persona en su casa trabajando ya se encuentra en un vínculo de trabajo. Y entonces ahí está la importancia y no podemos subsumir a un secretario sin Sí. relación directa con el presidente el área administrativa de las dos o tres más importantes del Lo que país. pasa es que el propio presidente Emiliano dijo que, bueno, el enfoque es meramente favorecedor del empresariado pro capital, porque la idea del liberalismo planteado y votado es atraer capitales, atraer empresas y entonces favorecer el empleo. Pero se descuida un poco y bastante, como veremos y me explicarás, el trabajo, el trabajador, el asalariado y los jubilados también, que es materia aparte. Pero, por ejemplo, empecemos por lo que significaría la disminución en lo que es la indemnización por despido, por ejemplo. Bueno, respecto a la extinción del vínculo de trabajo, encontramos en el DNU dos sanciones para el empleador que despide sin causa, ¿sí?
Por un lado tenemos la cuestión de la reducción, como vos decís, de la base para el cálculo del 245, que ahí te voy a explicar, y en segundo lugar tenemos lo que se ha llamado este fondo de WOCRA, que en realidad es el fondo de desempleo. Sí. ¿Sí? Respecto a la reducción de la base para el cálculo del 245, nosotros teníamos un viejo artículo del 245, que es la indemnización por antigüedad, que es en caso de que se produzca un distracto sin causa, el empleador está obligado a pagarle un mes de sueldo por año trabajado al empleado cesante, ¿no? La base que usábamos los abogados para el cálculo de esta indemnización está formada por las mejores remuneraciones habituales y devengadas por el trabajador durante el último año de servicio. Ahora lo que pretende el DNU, si es que pasa los controles constitucionales, primero legislativo y después judicial, es que la base para el cálculo sea formada únicamente por el salario básico, sin sueldo anual complementario, sin las remuneraciones adicionales, como por ejemplo presentismo, antigüedad, etcétera, según cada convenio colectivo de trabajo, ¿no? O sea que se perderían un montón de cosas. El cálculo final sería mucho menor. En principio, sí, nosotros entendemos, o sea, el cálculo indemnizatorio está formado por indemnización por antigüedad, preaviso, aguinaldo, vacaciones proporcionales. Ahí ya tenemos la base para el cálculo de la cual yo te hablo, se utiliza no solamente para la indemnización por antigüedad, se utiliza también para el preaviso, para las vacaciones proporcionales, para las multas, que también se eliminaron, se derogó la 25323, que era una sanción para el empleador que tenía mal registrado a los empleados o los había registrado tarde. Entonces sí, en definitiva, en principio, si esto fuera constitucional, que para mi modo de ver no, el monto o la planilla liquidatoria final estamos hablando de un 60% de lo que tendría que ser hoy. Un 60% de lo que, o sea, bajaría un 40%. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Bueno, qué título. Bueno, después, quiero preguntarte por el fondo de desempleo, como se conoce, el fondo WOCRA, claro, que es ese seguro de que existe, tengo entendido, vos decime, solamente en la construcción, por las características de la actividad, pero que es como que el empleado vaya pagando mensualmente por si se queda sin trabajo su propio despido, su propia indemnización. Exactamente, es como una especie de indemnización ahorrada, el fondo de cese, por el cual de cada remuneración recibida por el trabajador mes a mes se adiciona un 14% que va a una cuenta bancaria, ¿sí? Durante el primer año el 14%, el segundo año 8% y así sucesivamente. Cuando el contrato de trabajo termina, se activa esa cuenta bancaria a favor del trabajador y hace el retiro. Básicamente funciona así. Pero bueno, esto es bastante inconveniente. Si bien el DNU establece que esta modalidad de indemnización por cese va a tener que ser debatida y negociada entre los privados y los gremios, porque tiene que entrar vía convenio colectivo de trabajo, me resulta a mi modo de ver muy inconveniente. En primer lugar, porque no se está viendo cuál es la razón de ser de este fondo de desempleo. El fondo de cese está establecido en la construcción porque los contratos de construcción generalmente son a tiempo determinado, claro, o determinables, ¿sí? Cuando se termina un edificio o una obra y chau, se termina. Exactamente. En cambio, en general, y es lo que la ley ha fomentado, los trabajadores de Argentina se encuentran todos, salvo por el contrario, bajo una modalidad de contrato a tiempo indeterminado. Nadie sabe cuándo va a terminar su contrato de trabajo. Entonces, es por esta razón que me parece inaplicable. Y en segundo lugar, esto ya lo había dicho en su momento, hace como un año y medio, cuando hablamos de la época de pandemia, el sector de la construcción fue el más vulnerado de todos, justamente por esta flexibilidad que tiene el momento de su extinción. Emiliano, quería preguntarte además por esta posibilidad que plantea el DNU de ampliar el periodo de prueba, ¿no? Recién comentábamos lo que es el fondo de desempleo, el fondo WOCRA, que es una contradicción en sí mismo, porque es como ir ahorrando el trabajo en el día a día de tu trabajo, pero por las dudas te quedes sin trabajo. O sea, en vez de bregar por la seguridad del trabajador, se contempla todo el tiempo la posibilidad de que se despida. Y después lo mismo con esto del periodo de prueba, que pasa de 3 meses a 8.
hay dos maneras de verlo. Los empresarios dicen, bueno, no, es mejor, mientras más tiempo que esté una persona, se pueden realizar más profundos lazos y se puede generar una dependencia y una capacitación de la cual después no pueda prescindir y esté bueno incorporarlo y pasarlo a planta permanente. Pero por otro lado, también la posibilidad de hacer una rotación permanente de gente, que lo hemos visto en otras circunstancias, que vaya de plan en plan. Gente nueva, se cumple, despido, viene gente nueva, se cumple, despido, y siempre está en periodo de prueba, ¿no? Sí, exacto. Me parece de las medidas del DNU la más peligrosa esta, porque las otras estamos hablando del caso de que se produzca una extinción sin causa del vínculo de trabajo, que no es lo más habitual. Siempre, lamentablemente, en virtud de las leyes laborales existentes, esto se transgiversa y se buscan causas y después se pelea judicialmente. En cambio, esta cuestión de extender de 3 a 8 meses el plazo de prueba, entendamos ¿cuál es la consecuencia del plazo de prueba? Es que se puede despedir al trabajador sin derecho indemnizatorio. Eh, ¿Y cuál es la razón de ser? Bueno, se entendía que en 3 meses vos ya conocías si el empleo te servía o era bueno o no. Extenderlo 8 meses no solamente genera que transcurridos 7 meses y 30 días los pueda despedir sin derecho indemnizatorio, mandarlo a la casa y contratar a otro por 7 meses y 30 días más, sino que además tengamos en cuenta que el plazo de 3 meses esté establecido porque cualquier trabajador que trabaje 3 meses y un día ya computa un año de antigüedad. Y eso también cambia. Claro. ¿Sí? En definitiva, estas son todas medidas, me parece, destinadas a evitar entrar, o en el caso de que se entre, salir rápidamente de una recesión, fomentando la inversión, la productividad, pero la productividad de los empleadores, no se ha visto. Siempre las medidas tendientes a la inversión chocan con el derecho laboral, pero me parece que en este caso se ha pisado demasiado fuerte la cabeza del trabajador. Y es por esa razón por la cual nosotros los abogados tenemos una tarea importantísima acá de ya empezar a asesorar al trabajador y por supuesto también al empleador de que esto va a ser inconstitucional. Recordemos que estamos en un país que por suerte los derechos laborales están todos constitucionalizados, artículo 14 bis de la Constitución. Y no puede haber ninguna ley sin que se haya modificado la Constitución que deje de lado, limite, restrinja estos derechos. ¿Sí? Bueno, me parece Entonces, que se viene una serie de cuestiones que tienen que ver con mucho trabajo por parte de los laboralistas, Emiliano, lamentablemente, y bien por ustedes, pero bueno, van a asesorar a mucha gente. Te agradezco el sí. contacto, tengo un móvil urgente, así que te mando un abrazo grande. Feliz Gracias. Navidad. Feliz Navidad, que andes muy bien. Gracias.